¿no? Estamos hablando de 24 años de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, y en este sentido muchas han sido las acciones que han desarrollado a lo largo de este tiempo con diferentes defensores del pueblo. Hoy en turno le toca al doctor Leonel Suárez, está al frente de la entidad, y en ese sentido charlamos con él para que nos haga una especie de balance, hablar acerca de este aniversario muy particular, obviamente, de la Defensoría del Pueblo. 24 años entonces, que lo resumen de esta manera. Lo compartimos. De un tiempo a esta parte, y gracias a la construcción que hicieron los ex defensores, desde el primero de ellos, el doctor Waldo Koffler, luego el ya fallecido David Beltrán, Enrique Ise, Darío Alarcón y Martín Díaz Achava, cada uno con una impronta diferente en la institución, han hecho de que esta institución aparezca cada vez más a la hora de que el ciudadano intente conseguir el resultado que más de las veces busca del Estado provincial. Esa solución que tienen los organismos y los órganos del Estado ha hecho de que esta institución sirva, en el buen sentido de la palabra, en una polea de transmisión de esas inquietudes y en un colaborador crítico de los órganos del Estado provincial, en el sentido de hacerles saber de los reclamos y de la legitimidad de esos reclamos. Es por eso que es cierto, un día 3 de septiembre del año 1996, entraba en la escena del derecho público provincial esta Defensoría del Pueblo por creación de una ley que al año siguiente, en 1997, fuera acogida en el texto de la Constitución, y a partir de ese año es un organismo constitucional. Digo, de ese tiempo, desde el año 96 a esta parte, me imagino que ha habido temas relevantes para la provincia, para poder, uno, bueno, obviamente piensa lo primero que es, por ejemplo, el saneamiento de lo que es el embalse de Río Hondo como uno de los temas destacados, pero también ha habido otras cuestiones que se han destacado, por cierto, en la Defensoría. Así es, Daniel. Piensa en aquellos años, al principio, la Defensoría, los primeros casos que tuvo que llevar adelante fueron el tema de la privatización de los servicios públicos. En aquel contexto nacional y provincial, llevó adelante procesos judiciales, la Defensoría del Pueblo, en los procesos de privatización de los servicios de agua, de gas y de electricidad. No así, no encuentro antecedentes en la institución respecto de reclamos de telefonía. En aquel momento, cuando se privatizaron esos servicios, estábamos precisamente buscando los antecedentes como para tener un informe a la sociedad sobre ese balance de actuaciones de aquellos años, ¿no? Y el tema ambiental fue, creo, el punto de quiebre de la institución respecto de cómo ha calado en la sociedad respecto de esta defensa y promoción de los derechos colectivos. Y el ambiente como tal creo que es transversal a toda la comunidad y es el derecho colectivo por excelencia. La Defensoría del Pueblo ha actuado en numerosas acciones dentro de la provincia, para que nombrar algunas solamente. Actuaciones de la Defensoría han motivado, por ejemplo, suspensión de actividades de una planta de acopio de granos en la localidad de Pozondo, que no cumplía con los parámetros de protección y de mitigación respecto al polvillo que se generaba en la comunidad. El tema del frigorífico 17 de octubre en la isla, en la ciudad de La Banda. La Defensoría es la que ha promovido las acciones para que se cerrara ese local de producción, porque era ya no contrario a derechos, sino contrario a la salud de sus propios trabajadores en la forma en que se faenaba en ese lugar. También actuamos de oficio en algunas acciones vinculadas con Cerámica Santiago, que ha reconvertido su sistema de producción, con el frigorífico Forres Beltrán, que también está reconvirtiendo el tratamiento de efluentes industriales,
solamente por nombrarte algunas, y también en la localidad de Frías me estaba olvidando que quedó trunca la actuación porque la refinería que estaba en aquella ciudad había cerrado hace un tiempo a esta parte de sus actividades, con lo cual el proceso que estaban haciendo de mitigación del impacto ambiental que tenían sus influentes industriales quedó saneado, pero hubiera sido bueno puesto en la continuidad de la actividad industrial para ver si efectivamente ese procedimiento iba a dar sus frutos. Bien. El tema de las rutas, por ejemplo, los radares también, doctor. Otro tema. Claro, por supuesto. El tema de las rutas en Santiago del Estero, una acción promovida ya por el año 2013, a donde los radares que habían en los municipios de la provincia de Santiago del Estero en su totalidad eran contrarios a las leyes nacionales de que la propia provincia se había adherido respecto a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta agencia nunca había celebrado en aquel momento convenio con los municipios, no se había capacitado a personal, los cinemómetros que utilizaban no eran los habilitados por esa agencia, es decir, un sinnúmero de irregularidades que ha hecho que la Defensoría interpusiera una acción judicial y que todos y cada uno de esos cinemómetros hayan sido secuestrados por acción de la Defensoría del Pueblo. Mire, el año pasado la Defensoría era notificada por la Justicia Federal Local de que era acogido un planteo, una medida cautelar para aquellas personas que tenían certificados médicos y las constancias de discapacidad, que el Ejecutivo Nacional de aquel entonces había pergeñado un sistema, un procedimiento que era de imposible cumplimiento material en la provincia, porque por un lado exigía que los médicos que debían otorgar esos certificados debían ingresar primero por una página, la AFIP, con lo cual ya más de un médico dejaba de querer ingresar con su clave fiscal para emitir esa constancia. Y lo segundo era que exigía de las ciudades del interior tuvieran acceso a Internet y pudieran ellos emitir esas constancias. Cuando sabemos que cuando la fibra óptica, mejor de los casos para las cabeceras de los departamentos, con lo cual hacían un cuello de botella de imposible cumplimiento material. Esa medida cautelar que ha obtenido la Defensoría ha sido tenida en cuenta por las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad para dar marcha atrás con ese procedimiento, y así lo dicen los considerandos, y vuelve sobre sus propios pasos y crea un mecanismo totalmente diferente, y dejan de ser las personas con discapacidad que tienen los certificados médicos vigentes, dejan de ser sospechosos, porque al menos eso era el procedimiento, sospechosos de haberlos adquirido con fraudulencia, ¿no? Además está decir que todas estas acciones que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo en todo este tiempo, en particular las tareas de monitoreo y de alerta temprana que hacemos de manera conjunta con el Ministerio del Agua de la provincia, no podríamos más que agradecer el apoyo que hemos tenido del gobierno de la provincia en habernos dotado de vehículos 0 kilómetros al principio del año, vehículos que han sido puestos a rodar inmediatamente y que hoy están cumpliendo con las tareas. También es cierto, permítame decirle que la Defensoría tiene un sistema de gestión de expedientes que permite que los asesores puedan trabajar desde sus hogares, y que ese sistema que habíamos desarrollado se ha visto complementado con lo que ha empezado a desarrollar la Secretaría General de Gobernación el año pasado y ahora la Ministra de Justicia, que tiene que ver con la gestión electrónica de expediente y la firma digital. Esto ha permitido a la Defensoría continuar con los trámites de los expedientes y tratar de llegar en este periodo
de restricciones de movilidad, de restricciones incluso de atención al personal, a las personas de carácter presencial en la Defensoría, llegarnos por todos los medios alternativos que hemos implementado para dar las respuestas que están buscando. Muy bien, están las palabras entonces del Defensor del Pueblo. Bueno, muchas acciones en realidad, ¿no? Y muchas cosas que seguramente, y una de las cuestiones en la cual, bueno, reflejábamos a través de las imágenes, también va a tener continuidad, es el control de lo que es la contaminación, perdón, del embalse de Río Hondo, este control que se lo hace en forma periódica y que, bueno, no pueden ahora atravesar, digamos, hacia la provincia de Tucumán, pero sí lo hacen, digamos, todo lo que es referido a Santiago del Estero, ¿no? Esto va a seguir como lo viene haciendo hasta el momento, digamos, de una manera periódica.